Hola a todos. A continuación les voy a explicar un ejercicio aplicado con arreglos en C++. Recordemos el concepto de arreglo. En C++, un arreglo es un conjunto de datos que se almacenan en memoria en posiciones contiguas, identificados con un nombre único. Cada posición del arreglo se puede acceder utilizando un subíndice y cada posición se almacena un dato a la vez. Todas las posiciones de un arreglo almacenan datos de un mismo tipo. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, tenemos los arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales o 2D. Los arreglos unidimensionales, recuerden que son un grupo contiguo de localidades de memoria y todas ellas tienen un mismo tipo de datos. Esa es la característica principal. Y para hacer referencia a una localidad o elemento específico en el arreglo, se debe especificar el nombre del arreglo y el número de la posición del elemento del arreglo. Los arreglos bidimensionales o arreglos 2D también podemos decir que son las matrices. Son arreglos de 2 dimensiones. Podemos indicar también que se representa como una tabla de valores, las cuales tienen filas y columnas. Para identificar un elemento específico de una tabla, se debe especificar los 2 subíndices. Por convención, el primero identifica la fila y el segundo la columna. Entonces, si nos vamos aquí al ejemplo práctico, tenemos el siguiente enunciado. Un mini super cuenta con n productos, de los cuales se lleva el registro día a día de las unidades vendidas. De cada producto se tiene su precio. Se va a elaborar un programa en C++ que calcule la cantidad vendida de cada producto, el total vendido de cada producto, el valor total por días, el valor total de las ventas en los M días, el producto con mayor cantidad vendida, el producto con menor cantidad vendida y el día en que menos se vendió. Para esto lo que vamos a tener en cuenta primero al momento de resolver este tipo de ejercicios es identificar las variables. En este caso vamos a identificar los arreglos que puedan salir inicialmente. Tenemos el primer arreglo, que es el de los n productos. El siguiente arreglo va a corresponder al registro que se lleva de cada producto de las cantidades vendidas o las unidades vendidas. Esas cantidades van a estar almacenadas en una matriz. La matriz vamos a definir que es una matriz n por m. Entonces nos dice, deseamos calcular el total vendido. Bueno, también nos dice que de cada producto se tiene su precio. Entonces miren, lo inicial es declarar el vector productos, declarar la matriz donde se va a registrar las unidades vendidas y también necesitamos un vector inicial que es el de precio. A partir de estos arreglos podemos entonces resolver las preguntas que nos piden aquí. Entonces comenzamos inicialmente con el nombre del producto. Para eso he diseñado este ejemplo con unos nombres, con 4 productos. Si ustedes miran aquí, los 4 productos son jabón, shampoo, arroz y azúcar. Al representar esto en C++, vamos a representar primero el tamaño de los productos, o sea, la cantidad de productos. Para esto vamos a usar una variable constante. Esta variable constante va a representar la cantidad de productos. Como aquí tenemos 4 productos, vamos a decir que n es igual a 4. Listo, entonces ya tenemos el tamaño del vector. Vamos a crear entonces el vector de productos. Vamos a decir que se llama nombres. El vector es de tipo string porque va a guardar unos nombres y el tamaño del vector. Se puede dejar indicado, pero vamos a ponerle entonces el tamaño para evitar confusión. Igual
y entonces vamos a asignarle posición por posición cada uno de los productos para trabajar con ellos. Jabón está en la posición 0, shampoo, arroz, coma, azúcar, el siguiente. Bueno, listo. Ya tenemos entonces aquí 1, 2, 3, tenemos 4 productos, falta el punto y coma. Listo. Entonces, como ven, aquí tenemos los 4 productos que representa ese primer vector. El siguiente elemento a representar sería la matriz. La matriz, si ustedes ven aquí, esta es representada día por día, donde cada día representa la cantidad vendida de determinado producto. Entonces vamos a representar la matriz. Supongamos que los días corresponden a la variable m. Entonces decimos const int m igual. Observen que en la matriz aquí tenemos 5 días. Vamos a trabajar con 5 datos. Entonces vamos a ponerle aquí 5. Esa sería la cantidad de días. Listo. Entonces vamos a definir la matriz. Vamos a llamarla int matriz. Nombre muy original. Vamos a ponerle entonces el tamaño de la matriz. El primer elemento, el primer elemento que se pone aquí en la matriz es la cantidad de filas. Se puede dejar vacío, pero en este caso lo voy a poner para evitar confusiones y saber que entonces el primer elemento, o sea, esa variable n corresponde a las filas, a la cantidad de filas, y m corresponde a la cantidad de columnas. Igual, entonces vamos a asignarle el valor a la primera fila. Entonces vamos a decir que la primera fila tiene los valores de 10, 20, 10, 5 y 0. Esa es la primera fila de la matriz. La segunda fila de la matriz corresponde a las unidades vendidas por shampoo. Entonces 0, 1, 10, 2, 0. Esa sería la siguiente fila. La tercera fila corresponde a los datos del arroz. El primer elemento es 1. El siguiente elemento es 20, 10, 20, 30. Ya tenemos aquí la tercera fila. Vamos a crear la última fila, que corresponde a azúcar. Entonces, 20, 30, 50, 10 y 30. Listo, entonces ya hemos creado aquí la matriz. Entonces, este mensaje que aparece aquí es porque como no hemos usado aún la matriz definida aquí, entonces nos aparece el mensaje de advertencia. Una vez lo usemos se va a quitar ese mensaje. Listo, entonces tenemos el vector de nombres y tenemos la matriz. ¿Qué nos hace falta ahora? Nos hace falta entonces el vector de precios, que ese es los datos que tenemos inicialmente. Ese vector es de tamaño n. Vamos a definir el vector de precios como de tipo doble. Doble precios de tamaño n. Se puede dejar indicado también. N va a ser igual a, entonces el precio del jabón 2.500, el precio del shampoo 3.500, el precio de arroz 2.600, el precio del azúcar 3.500. Punto y coma. Entonces ya hemos definido el vector de nombres, la matriz llamada matriz y el vector de precios. Estos son los precios por unidades. Una vez tenemos esos datos, podemos representar o podemos continuar con el ejercicio. Entonces, ya tenemos estos datos y esos van a ser los datos iniciales.
Entonces, estos van a ser los arreglos iniciales. Tenemos entonces aquí el vector de nombres, la matriz y tenemos los precios. Este es el precio por unidad. Este es el nombre de los productos. Y este vendría siendo la matriz por días, donde se lleva el registro día por día. Listo. Entonces ya tenemos estos datos. Procedemos entonces a calcular o a resolver el primer punto. Nos están preguntando la cantidad vendida de cada producto. Para resolver este punto, entonces necesitamos crear vamos a resolverlo de la siguiente forma. La cantidad vendida de cada producto va a ser igual a la suma de todas las filas, pero luego vamos a mostrar el nombre del producto y la cantidad vendida de ese producto. Para eso necesitamos sumar todas las filas. Eso lo vamos a guardar en un nuevo vector. Vamos a suponer que tenemos una variable que es la que nos va a permitir acumular. Decimos que esa variable vamos a decirle que es sumatoria. Un nombre muy original. Sumatoria. Esa va a contener la suma de todas las filas. Esa es la variable que me va a permitir sumar 10 más 20 más 10 más 5 en el caso del jabón. Entonces esa variable es una variable acumuladora porque es la que nos va a permitir ir sumando día por día. Vamos a declarar también un vector. Ese vector vamos a llamarlo cantidad. Vamos a decir que ese vector es de tamaño n también, porque claro, va a contener la cantidad de productos. Vamos a decir int cantidad vendida de tamaño n. El vector lo vamos a inicializar en 0. Como aquí nada más tengo 4 daticos, podemos inicializarlo en 0,0,0,0. Así está bien. Listo, entonces aquí tenemos un vector de 4 posiciones y todos los valores son ceros inicialmente. Ahora procedemos a calcular la sumatoria de cada una de las filas y a guardarlas en un vector cantidad vendida. Necesitamos el primer ciclo, que es el ciclo que va a permitir recorrer la fila. Int igual 0, ese va a ser el subíndice de la fila, y menor que n, porque n es la cantidad de filas que hay, punto y coma, y más. Entonces ya tenemos aquí el primer ciclo, que es el que corresponde a la cantidad de filas. El segundo ciclo, que corresponde a la cantidad de columnas y es el subíndice de las columnas. Vamos a decir que el subíndice es J. J igual 0, J menor que M, punto y coma, J más. Listo. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Aquí va a ser igual la sumatoria. La sumatoria va a ser igual a la misma variable sumatoria porque es una variable acumulativa más el valor que se encuentra en la matriz, o sea, el elemento que se encuentra en esa posición justamente. Ahora, cuando ya finalice de sumar esa fila, al pasar a la siguiente fila, o sea, entre los dos ciclos, la variable sumatoria debe reiniciar su valor. Es decir, vamos a definir aquí la variable sumatoria en 0. Vamos a decir aquí que esta variable sumatoria está reiniciando la suma en 0. Entonces este es el ciclo de las filas
Y este ciclo que tenemos aquí, el ciclo de las columnas. Esta sumatoria se puede abreviar. Aquí tengo sumatoria igual a sumatoria más matriz. Aquí en C++ tenemos la abreviatura y vamos a ponerle el más igual. Es lo mismo que decir sumatoria igual a sumatoria más matriz. Una vez tenemos entonces la suma de esa fila, vamos a guardar ese resultado en el vector llamado cantidad vendida. Entonces, cantidad vendida sub i, porque I es el índice de las filas, recuerden, va a ser igual a sumatoria, punto y coma. Entonces ya tenemos aquí guardado la cantidad vendida por cada producto. Necesitamos ahora imprimir eso para corroborar de que existe el resultado. Vamos a mostrar cout. La cantidad vendida de cada producto es 2 puntos. Vamos a dejar aquí un salto de línea, int line. Cout, vamos a imprimir en la primera columna el nombre del producto y en la siguiente columna vamos a imprimir la cantidad vendida. Listo, vamos a ponerle aquí un salto de línea. Y entonces, ¿dónde la imprimimos? Pues como es un solo vector, son 2 vectores lo que vamos a imprimir y los vectores son de tamaño n. Vamos a hacer un ciclo que se recorra n veces. Int i igual 0, faltó la i aquí, listo, y más. Entonces vamos a imprimir aquí. En la primera columna vamos a imprimir entonces el nombre y en la siguiente columna vamos a imprimir la cantidad vendida, o sea el vector cantidad vendida. Le ponemos un salto de línea para que la siguiente fila salga debajo. Si miran aquí el vector precios nos sale la advertencia porque todavía no hemos usado ese vector. Listo, entonces vamos a guardar, hacemos clic en ejecutar y compilar y ejecutar, perdón. Y entonces observen, voy a darle aquí otro espacio más para que salga un poquito alineado. Entonces miren la cantidad vendida, ahí lo pongo un poquito más grande para que se vea. Está el nombre de cada producto y la cantidad vendida de cada producto. Vamos a corroborar entonces. Si yo sigo acá, entonces miren, la cantidad vendida de cada producto vendría siendo para el jabón 45, para el shampoo 13, para el arroz 81 y para el azúcar se vendieron 140 unidades. Listo, ya tenemos ese vector, ya tenemos ese punto resuelto. A continuación, entonces, vamos a continuar con el siguiente punto del ejercicio. El siguiente punto del ejercicio nos pide el total vendido de cada producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya tenemos el precio por unidad del producto, tenemos la cantidad vendida de ese producto, tenemos el precio del producto y tenemos ya la cantidad vendida, voy a utilizar este mismo ciclo que usé para poder obtener la cantidad vendida para poder calcular entonces el total vendido. Declaro un nuevo vector de tipo doble y ese vector lo voy a llamar total vendido. Ese vector va a ser de tamaño n, del mismo tamaño de la cantidad. Vamos a ponerle inicializar ese vector en 0 y entonces ya tengo aquí la cantidad vendida. Entonces justamente en la línea 25 voy a calcular el total vendido. Entonces total vendido sub i va a ser igual a la sumatoria de la fila por
el precio correspondiente. De esa forma, entonces, en el total vendido se va a ir guardando posición por posición el valor total de cada producto, el total vendido en precios. Entonces, para imprimirlo, vamos a imprimirlo debajo de esta impresión que está aquí para que no salgan en la misma. Vamos a poner aquí una línea para separar el primer punto de ese punto. Vamos a ponerle aquí un suelto de línea y procedemos entonces a imprimir ese vector. Vamos a imprimir entonces el nombre del vector y al lado vamos a imprimir el total vendido. For int i igual 0, punto y coma y menor que n, punto y coma y más. Entonces, claro, aquí falta ponerle entonces aquí cout, el nombre del producto y al ladito va a ser el total vendido. Listo. Entonces el primer vector que vamos a imprimir aquí sería el de nombre y el siguiente corresponde al total vendido. Ponemos un salto de línea aquí para que cada fila salga debajo. Vamos a ponerle aquí el signo P. Listo. Entonces, como ven, aquí realicé el punto que corresponde a al total vendido de cada producto. Vamos a ejecutar esto. Vamos a poner esta variable de tipo doble a ver qué pasa. Continuamos entonces con el siguiente punto. El siguiente punto nos está preguntando por el total vendido de cada producto. Entonces el total vendido, como ya tenemos, se puede calcular a partir de la multiplicación del precio por unidad por la cantidad vendida. Entonces definimos un nuevo vector llamado doble, vamos a definirlo doble total vendido. Ese vector va a ser de tamaño n. Vamos a inicializar ese vector en 0, 0,0,0,0. Listo. Una vez tenemos este vector total vendido, podemos enseguida, voy a usar este mismo ciclo que usé para poder sumar las filas. ¿Por qué? Porque vamos a aprovecharlo. Aquí tengo una variable sumatoria. Aquí tengo también el vector que me está guardando la suma. Cualquiera de los dos lo puedo usar. Vamos entonces a calcular el total vendido. ¿A qué va a ser igual el total vendido sub i? Va a ser igual entonces, puede ser a cantidad vendida sub i o sumatoria. Vamos a decir que es igual a sumatoria, o sea, la sumatoria de todas las filas por el precio correspondiente. Listo. De esa forma entonces ya tengo el total vendido. Aquí se tiene la cantidad por producto y aquí se tiene el total por producto. Listo. Entonces ya tenemos aquí el total vendido. Procedemos entonces a imprimirlo. Voy a imprimir aquí una lineecita para separar un punto del otro punto. Procedo a hacer el ciclo for int igual 0, punto y coma, y menor que n, punto y coma. N son las cantidades de filas, recuerden. Imprimimos entonces el nombre del producto y al lado entonces imprimimos la cantidad o el total vendido. Estamos hablando de precio. Vamos a imprimir el total vendido. Ponemos un salto de línea. La cabecera de eso va a ser el nombre y el total vendido.
Tenemos un salto de línea al finalizar y punto y coma. Ya tenemos entonces aquí la impresión de este segundo punto. Al momento de ejecutarlo, nos va a devolver entonces el total vendido de cada producto. A ver, permítanme, lo pongo un poco más grande. Listo, entonces se observa aquí que está el total vendido. Uy, sale un poco rodado. Vamos a rodar un poquito más este total vendido. Vamos a rodarle aquí un poco más. Listo, como para que se diferencie del anterior. Entonces tenemos el total vendido. Si nos vamos acá a la diapositiva, el total vendido para el jabón se hicieron 112.500. Para el shampoo se hicieron 45.500. Para el arroz 210.600. Para el azúcar 490.000. Wow, se vendió bastante azúcar. Ya tenemos listo este punto. Entonces miren que punto a punto se va resolviendo. Bueno, una vez tenemos resuelto el punto S, vamos a continuar por el valor total por días. Procedemos entonces a ese punto. El total por días, como se puede observar, es el total de venta que se hizo día por día. Para poder resolver esto acá en C++, definimos un nuevo vector de tamaño M. Es decir, vamos a declarar el vector doble, vamos a llamarlo total por días. Ese vector es de tamaño M. Vamos a inicializar ese vector en 0, 0,0,0,0. Vamos a asignarle 5 posiciones. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 posiciones. Listo, ya tenemos el total por día. Ahora necesitamos sumar todo el vector, el día 1, todo el día 2, todo el día 3, el día 4, el día 5. La característica ahora, o donde está entonces el problemita ahora, es que a medida que se vaya sumando, se debe ir multiplicando por el precio por unidad. ¿Cómo va a ser el cálculo? Se va a multiplicar el 10 por 45 más 10 por 2.500 más 0 por 3.500 más 1 por 2.600 más 20 por 3.500. ¿Cómo se realiza eso? Si bien estamos recorriendo ahora por columnas, se pueden intercambiar los ciclos. Aquí se está recorriendo por filas y luego por columnas. Si ahora yo deseo recorrer por columnas y después por filas, podemos intercambiar los ciclos. Podemos establecer el primer for, que es para las columnas. Vamos a poner entonces por este con el índice de J menor que M, porque ahora vamos a representar primero las columnas y luego entonces el ciclo para las filas. Listo, entonces como ven aquí tenemos un ciclo que es para representar las columnas y otro ciclo que es para representar las filas. Como vamos a ir sumando y multiplicando al tiempo, voy a hacer el procedimiento paso por paso y luego lo voy a simplificar y debe dar el mismo resultado. Para simplificar el proceso paso a paso, entonces usamos la misma variable sumatoria que está arriba. Esa variable voy a inicializarla otra vez en 0 para que comience otra vez a sumar desde 0. Cada vez que pase la siguiente columna va a comenzar en 0.
lo mismo que está aquí arriba, se está reiniciando la suma en cero. Listo. Entonces, para poder realizar esa sumatoria, se dice sumatoria que va a ser igual a, ya les había enseñado el más igual. Listo. A la matriz sub i, sub j, no se le cambia el índice a la matriz, porque como ya se había cambiado acá el orden de recorrer la matriz, que era primero columna y después por fila, entonces aquí se deja igual. En caso de que no se cambien los ciclos, se dejen de esta forma, primero y después j, entonces si cambiamos el subíndice de la matriz, colocamos primero j y después i. Pero entonces simplemente cambiamos aquí los ciclos, primero j y después i. Como vamos a sumar entonces, miren bien, entonces aquí estoy sumando los valores de la matriz. Estoy sumando todos estos. Pero como deseamos ir multiplicando la unidad enseguida por el precio, entonces tenemos que multiplicar esto enseguida por el precio correspondiente. El subíndice de precio es I, porque I representa las filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Listo. Una vez tenemos entonces la suma de la primera columna, vamos a guardarlo entonces en total por días sub j. Va a ser igual entonces a la sumatoria, punto y coma. A ver, ahorita simplifico todo esto que acabé de hacer aquí. Ahora vamos a imprimir ese total por días. Voy a poner entonces el mismo Cout y vamos a imprimir Cout. Voy a llevar un poco más abajo esto. Cout total valor total por días. Hacemos un ciclo. Vamos a ponerle j igual 0, punto y coma, j menor que n, punto y coma, j más más. Para indicar que corresponde a las columnas. Claro, ahí puede ser cualquier índice. Pongo j solamente para poder ir con el mismo orden que se ha venido trabajando. Vamos a imprimir inicialmente entonces Cout en el día j más 1 se vendió en un espacio. E imprimimos aquí entonces el total por día sub j. Listo. Entonces tenemos en el día 1 se vendió tanto, en el día 2 se vendió tanto. Vamos a ejecutar esto. Vamos a dejar aquí un espacio aquí entre este y este, claro, para que aparezca un poco separado. Bueno, entonces observe. Aquí nos está calculando el valor total por día. Entonces, miren, el valor total por días. En el día 1 se vendió 97.600, en el día 2 se vendió 210.500, en el día 3 261.000, en el día 4 se vendieron 106.500 y en el día 5 se vendió 183.000. Entonces aquí, revisando acá en el ejemplo que tenemos, efectivamente, en el día 1 se vendió 97.600, y cada dato está correcto, 210.500, 261.000, 106.500 y 183.000. Listo, ya tenemos entonces ese punto resuelto. Para este siguiente punto, que es el valor total de las ventas
en los m días este punto, entonces vamos a sumar cualquiera de los vectores que tenemos ahí. Podemos sumar el total vendido o podemos sumar el total por días. Cualquiera de los dos vectores que sumemos nos debe dar el valor total de las ventas en los m días. Bueno, como ya aquí realicé este total por días, voy a realizar aquí la sumatoria enseguida. También la puedo realizar aquí en esta impresión. Entonces voy a realizarla aquí en los últimos ciclos que hice. Voy a crear entonces otra variable que se llame valor total de las ventas. Un nombre bien largo, solamente para saber que corresponde al valor total de las ventas. No hace falta documentarlo porque el mismo nombre de la variable nos está diciendo que va a guardar el valor total. ¿Dónde voy a hacer la acumulación o dónde voy a hacer la suma? La dije que la podía hacer aquí. También se puede hacer acá arriba. Se puede hacer también donde estén los ciclos, porque igual estamos usando el total vendido y el total por días. Bueno, pero como decidí hacerla aquí en el último ciclo que trabajé, entonces vamos a poner aquí valor total de las ventas, es una variable acumuladora y va a sumar entonces toda la sumatoria anterior. Y aquí estoy guardando el total de las ventas del mini super. Listo. Vamos a imprimir entonces esta variable valor total de las ventas. Separo el punto del otro punto. Cout. El valor total de las ventas es valor total de ventas en line. Entonces aquí tenemos el valor total de las ventas, cuyo valor fue calculado justamente en el último ciclo que acabé de hacer. Recuerden que esto también se puede calcular justamente aquí donde se está calculando el total vendido. Entonces aquí en el valor total de ventas vamos a ejecutar a ver qué nos dice. Claro, aquí faltó ponerle aquí el signo para indicarte que voy a imprimir un precio. Listo. Compilamos, ejecutamos enseguida y entonces aquí tenemos el valor total de las ventas. Como pueden ver aquí, el valor total de las ventas, es 858.600. Correctamente, ese es el valor total de las ventas. Ya tenemos resuelto entonces ese punto. Ya hemos salido de ese punto. El siguiente punto es calcular. Voy a cerrar entonces esta ventana. El siguiente punto es mostrar el producto con mayor cantidad vendida. Para eso entonces nos vamos a ubicar en el vector cantidad vendida y vamos a calcular primero el número mayor. O sea, vamos a calcular quién tiene la mayor cantidad vendida. Aquí en el cuadro se puede ver que tuvo mayores cantidades vendidas fue azúcar. Pero acá el programa todavía no lo sabe que fue el azúcar que tuvo mayor cantidad. Como ya se tiene el vector cantidades, vamos a ver, el vector cantidades está acá, cantidad vendida. Ese vector se calculó justamente aquí en la línea 24. Vamos entonces a manipular este vector para poder mostrar el producto
que tiene mayores cantidades vendidas. Hacemos un ciclo para poder calcular el mayor. Recuerden que para poder calcular el mayor, ya esto lo había explicado en otros videos anteriores que están colgados aquí en YouTube, donde se explica cómo calcular el mayor. Vamos a definir una variable mayor inicialmente. Mayor inicialmente vamos a ponerle que es un elemento de referencia de ese vector. El vector se llama cantidad vendida. Mayor va a ser igual a cantidad vendida sub 0. Vamos a partir del hecho de que ese va a ser el inicial mayor. Hacemos el ciclo. Entonces, si el nuevo elemento es mayor a esa variable mayor que había encontrado, que había definido antes, el nuevo mayor va a ser igual a la cantidad vendida. Listo, entonces aquí hemos calculado entonces cuál fue la mayor cantidad. Pero ahora deseamos mostrar a quién corresponde. Ya tenemos entonces aquí la mayor cantidad. Ahora decimos cout el producto. Lo que pasa es que no sabemos si es un solo producto o hay varios productos, por eso lo realizo de esta forma. El producto con mayor cantidad vendida es. Como ya tenemos ahí cuál es el número mayor, simplemente hago un ciclo. Y en ese ciclo voy a hacer la búsqueda de ese mayor. Si en el total de cantidades vendidas sub i se encuentra ese mayor, vamos a imprimir entonces el nombre del producto. Nombre sub i. Y al ladito vamos a imprimir la cantidad. Vamos aquí a separarlo. Unidades. Listo, es solamente para que salga bonito. Y le ponemos aquí un salto de línea, \n. Un salto de línea aquí. Listo, entonces procedemos a imprimir. Esto fue el cálculo del mayor. Eso es relativamente un poco sencillo. Faltó entonces dividir aquí cada punto. Vamos a ponerle esta lineecita aquí arriba. Listo, vamos a ejecutar nuevamente. Entonces voy a ampliar un poco aquí la salida. Entonces observen, el producto con mayor cantidad vendida es azúcar con 140 unidades. Vamos a revisar, efectivamente es el azúcar que tiene 140 unidades. Correcto. Ya tenemos entonces ese puntico. El siguiente punto, vamos a proceder con el siguiente punto, nos dice, vamos a mostrar el producto con menor cantidad vendida. El menor se realiza de la misma forma que el mayor. Voy a ahorrarme el ciclo y lo voy a realizar aquí donde se calculó el mayor. Voy a definir una variable menor con el mismo elemento de referencia. Y entonces debajo de esa condicional para calcular el mayor voy a calcular el menor. Si la cantidad vendida sub i es menor que menor, entonces el nuevo menor va a ser igual a la cantidad vendida sub i. Punto y coma. Listo, entonces aquí hemos calculado el menor. Y procedemos entonces a imprimir a quién corresponde ese producto.
Voy a copiar esto que está acá arriba para separar ese punto del punto anterior. E imprimimos Cout, el producto con menor cantidad vendida es for int i igual 0, punto y coma y menor que n, punto y coma y más. Si la cantidad vendida sub i es igual a esa variable menor que había definido arriba, entonces que imprima nombre, imprimimos aquí la palabrita con cantidad vendida sub i unidades. De esta forma estamos imprimiendo entonces el producto que vendió menos. Aquí se me fueron estos menor que. Listo. Entonces, como ven, aquí he hecho el cálculo del mayor y el cálculo del menor. Al ejecutar esto, tenemos que el producto que tuvo menores unidades vendidas corresponde al shampoo. Efectivamente, el que tuvo menos unidades vendidas fue el shampoo. Y ya para finalizar, el último punto es el día en que menos se vendió. Se realiza lo mismo, el mismo algoritmo del menor. Pero entonces esta vez pueden ser varios días donde se hubo menos venta, o puede ser un solo día. Para esto vamos a usar el vector que se había creado acá arriba, que es el total por días. Este vector que está por aquí. Entonces vamos a calcular el menor elemento de ese vector. Voy a copiarlo, voy a ponerlo por acá abajo para referenciar. Definimos una variable menor. Inicializada con un elemento de referencia. Vamos a decir que el que está en la posición 0. Bueno, el menor me salió aquí un problemita porque como ya había trabajado acá con el menor, vamos a ponerle otro nombre. Menor t. Listo. Vamos a calcular el menor. For int j igual 0, para no perder la convención de que j es la columna C y las filas. Imprimimos entonces, vamos a buscar entonces el menor. Si total por días sub j es menor que menor t, entonces el nuevo menor va a ser igual a total por días sub j, punto y coma. Aquí hemos calculado el número menor, o sea, hemos calculado cuál es el que tiene el menor precio. Vamos a imprimir entonces el día. Voy entonces a poner este Cout para dividir el punto anterior de este punto. Y decimos Cout el día en que, vamos a ponerlo aquí, el día en que menos se vendió fue. Lo que pasa es que puede ser uno o varios días, por eso el menor lo calculo de esa forma. Int j igual 0, punto y coma, j menor que m, punto y coma, j más, y realizo la búsqueda del día en que menos ventas hubo. Si total por día sub j es igual a ese menor t, entonces vamos a imprimir día j más 1.
vamos a imprimir enseguida con cuánto fue que ese día tuvo una menor venta. Sub J. Listo. Este errorcito aquí porque estamos comparando una variable de tipo doble y seguro total por 10. Bueno, porque también es de tipo doble, entonces nos sale un error aquí que está comparando puntos flotantes. No es un error, es una advertencia en realidad. Listo, entonces al ejecutar esto, vamos a ponerle aquí un saltico de línea. Ya. Entonces ya está resuelto todo el ejercicio. A ver. El día en que menos se vendió fue el día 1, con 97.600. Efectivamente, si vemos acá el vector total por días, el día 1 fue el día que tuvo menor venta. Entonces, aquí finalizamos. Como ven, entonces, en resumen, cada puntico se pudo resolver independientemente del punto anterior. Y claro, lo que hice fue reutilizar los ciclos que había hecho para poder calcular algunos puntos. Y de esta forma entonces se hará respondido todo el enunciado, todas las preguntas. Si ven, todo se ha hecho pasito por pasito. Listo, chicos, entonces voy a poner un poco más pequeño para que vean todo el procedimiento que se realizó. Listo, entonces miren todo el procedimiento que se realizó. Y en el próximo video voy a trabajar entonces esto con funciones. Voy a pasar como parámetro la matriz, voy a pasar como parámetro el vector. Entonces aquí está resuelto todo el problemita este que está aquí. Se usaron arreglos bidimensionales, se usaron arreglos unidimensionales. Espero que les haya servido de utilidad este ejemplo práctico. Muchas gracias por ver este video.